El dólar blue cerró con un valor nominal histórico. Eduardo Paul, ¿a qué se debe? ¿Cómo se puede explicar el fenómeno de lo que está pasando con el blue y los mercados? Ya los está escuchando y vamos a conversarlo directamente con él, que nos permite analizar, desmenuzar un poco la realidad, que es nuestro economista Miguel Mike Palou. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Qué está pasando? ¿El blue, el riesgo país, las condiciones de la macroeconomía? ¿Qué se está viendo? Bueno, yo creo que el camino al reordenamiento macroeconómico no es lineal, ¿no? Estamos viendo algunos valles, algunos inconvenientes, hay algún ruido político, hay algún ruido en el exterior también que también favorecen a esta volatilidad en el tipo de cambio. Hay una diferencia clara que hay que establecerla, porque a diferencia de la pequeña corrida cambiaria que tuvimos semanas antes, esta es la segunda que aparece en menos de un lapso de 15 días, no empezó desde el dólar blue, empezó desde los dólares financieros. La anterior empezó desde el dólar blue, esta empieza desde los dólares financieros. Entonces la dinámica y la explicación que podemos llegar a encontrar es distinta. Vemos que la liquidación del agro, por más que no está muy alejada del promedio anual tomando los últimos 10 años, viene siendo muy baja en el MAE. Y en el agregado, ¿no? Hay empresas energéticas que no están liquidando y exportando lo que se venía exportando, y obviamente eso resiente de alguna manera el 20% que se liquida en el contado con liquidación y que hasta el momento fue el aliado del gobierno para tratar de mantener los dólares calmos. O sea, el ingreso de dólares. Exactamente. Tenemos un dólar blend en donde los exportadores liquidan el 80% en el mercado de cambio y el 20% lo liquidan en el mercado paralelo, y eso venía haciendo que los dólares vengan muy calmos desde diciembre prácticamente. Eso le costó, es una manera de intervenir indirecta, eso le costaba al gobierno poder acumular 1.600 millones de dólares todos los meses. Entonces una política bastante costosa que hoy por hoy está pasando a precio. Esa es una de las explicaciones. La otra explicación también está puesta en la calle, o sea, las bajas consecutivas de tasa de interés de alguna manera en una cuestión especulativa no terminan de convencer, y bueno, mucha de los inversores, de los ahorristas empezaron a dolarizar carteras porque tenían preferencia por liquidez. Obviamente las tasas no convencen y bueno, entonces aparentemente puede ser que se pasaron un poquito de rosca. Mencionaba un contexto internacional, mencionaba un contexto nacional, mucho ruido político. Mucho ruido político, no empiezan a aparecer los drivers de cambio estructural a largo plazo, empezaron a aparecer ciertas nubarrones en el horizonte en cuanto a la posibilidad del gobierno de poder aplicar las políticas que se prometieron en campaña. Desde el punto de vista financiero, al gobierno sabemos que ya por cuestiones estacionales, como te lo mencioné, el segundo semestre siempre es medio complicado desde el punto de vista cambiario, hay una demanda por dólares mucho más importante, y más que nada porque bueno, tenés mayor demanda, menos oferta, pero empiezan a haber un par de ruidos políticos con respecto a la posibilidad del gobierno de bajar del todo el riesgo país como para traer o para poder tratar de rolear una deuda que luce muy complicada de cara al 2025, 2026 y 2027. A Milei le vencen cerca de 49.000 millones de dólares solamente en deuda de pago de bonos soberanos y repagos al FMI. Si sumamos deuda a otros organismos, BOPREALE, la deuda es mucho más grande. Entonces todo ese compromiso obviamente termina generando una volatilidad muy alta en el dólar y en el tipo de cambio. Claro, Además no vemos que en estos días pueda llegar a calmarse, si bien ayer ya empezó a haber un poquito de intervención en el mercado secundario, se empezó a apreciar eso. Bien. Como la intención del gobierno de tratar de frenarlo. Gracias, Edu. Mike, Caro te saluda. Sí, te escucho, Caro. Con respecto a lo que está pasando en el mercado. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien. Con respecto al mercado, cuando salieron los dictámenes del Congreso con respecto al tratamiento de la ley Bases, los mercados se mostraron optimistas. Y ahora un descenso bastante marcado en Wall Street y con los swaps de China y demás. ¿A qué se debe el cambio? Porque la política fue la misma, la incertidumbre de la ley Bases. Sí, totalmente, pero el mercado viene priceando, ya tenía puesto en precio la aprobación de la ley base hace tiempo. La caída tiene que ver más que nada con que se espera un delivery mucho más profundo y mucho más acentuado de que las políticas se lleven a cabo. Entonces, nosotros lo que venimos viendo es que el mercado más o menos se paró, y ahí hay un punto importante. El comunista empobrecedor de Lula te tuvo que salvar
las papas hace un par de semanas cuando nos quedamos sin energía. Tenemos que hablar del comunista de China, al que lo tratamos también mal, porque tenemos que renovar un swap de 5.000 millones que vence en el lapso de 15 días. Y por último, son los que te salvan, ¿no? Y después ves que aparecen tweets o menciones muy importantes con respecto a invertir en Argentina, reuniones con empresarios de multinacionales muy importantes que aún no pusieron un peso en el país, esa es la realidad, $1. Entonces, creo que también la cuestión diplomática, la cuestión de tener cierta coherencia política va a empezar a jugar, tiene que empezar a jugar a favor de la Argentina en algún momento. Pero los mercados hoy por hoy están muy bajistas con respecto a la Argentina, muy bajista, ayer caídas del 8% en las acciones que cotizan en bolsa, 2% para los bonos, y eso son malas señales, sin duda. Mike, Jorge te saluda. Hablando un poquito también sobre ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás? La influencia que tiene el dólar y fundamentalmente un tema que tocaste recién, el de las tasas de interés. ¿Cómo se está financiando hoy la gente? Desde la City Bancaria me estaban diciendo de que, aprovechando esta caída de las tasas, mucha gente se está endeudando en pesos, pidiendo préstamos personales, otros están quemando los dólares que tenían ahorrados en algún canuto por ahí. ¿Vos ves que esa es la reacción del ciudadano común, del cliente bancario más bajo, más chico? Bueno, el tema de la quema del dólar por ahí sería inconsistente con esta suba en los dólares paralelos, en el blue sobre todo, porque aumentaría la oferta y eso haría que de alguna manera el precio del dólar se contenga o baje. Bien. No veo que pase eso, sí vemos, y ayer se vio de manera muy violenta, mucha toma de el crédito, sí o sí, con respecto a tu pregunta, el crédito sí se está viendo que la gente está tomando crédito, de hecho hay muchas consultas aprovechando las opciones bancarias, la baja de tasa, para poder tomar crédito y, bueno, de alguna manera, paliar de alguna manera la baja en los consumos y en la caída del ingreso real. Pero ayer se vieron también algunas cuestiones en el mercado financiero, ¿sí? No, te iba a agradecer, pero te escuchamos. ¿Escucho? Sí, por favor, termina el concepto. Que justamente ayer se manejaron volúmenes muy importantes en el mercado de caución financiera, volúmenes que no se veían hace mucho tiempo, que, bueno, también puede llegar a ser una cuestión especulativa por la subida del dólar. Mike, ahora sí, muchísimas gracias por estos minutos con Viva M, aclarado el panorama. Gracias, Edu, te esperamos para el próximo contacto Muchas gracias, informativo Caro. de tu mano. Hasta luego.